El aroma de canela y café matutino impregnaba la pequeña cocina de Esperanza Morales cuando el teléfono sonó por tercera vez esa mañana de marzo. A los 67 años, había aprendido a valorar los rituales que daban forma a sus días, el café preparado en la cafetera de aluminio heredada de su madre, las tortillas hechas a mano mientras escuchaba las noticias de la radio, y principalmente las llamadas matutinas de Camila, su única hija. «Buenos días, mija», respondió con la voz aún ronca del despertar, acomodándose el delantal floreado que usaba religiosamente desde que enviudó hace 5 años. Del otro lado de la línea, la voz tensa de Camila cortó el aire como una hoja fría. «Mamá, necesito hablar contigo hoy, es importante». El tono seco era inusual para la hija que siempre la había tratado con cariño, incluso en los momentos más difíciles después de la muerte de su padre. Esperanza sintió un apretón en el pecho, como si una mano invisible comprimiera sus costillas. Camila, abogada exitosa de 42 años, rara vez hablaba con esa dureza. «Por supuesto, mi amor, ¿quieres que prepare tu pozole favorito para el almuerzo?» «No será necesario, mamá, solo espéranos en casa a las 3». La línea quedó muda antes de que Esperanza pudiera preguntar quién más vendría o por qué su hija sonaba tan distante. Se quedó parada en la cocina, sosteniendo el teléfono como si pudiera extraer respuestas del silencio que ahora la rodeaba. El vapor del café subía en espirales lentas, mezclándose con la luz dorada que se filtraba por las cortinas de encaje. La casa en la que había vivido durante 40 años de matrimonio conservaba cada recuerdo en las paredes pintadas de azul claro. Fotografías de 3 generaciones sonreían desde los estantes de la sala, y el sofá de terciopelo bordeaux donde Miguel solía leer el periódico aún guardaba la marca de su cuerpo. Era en este hogar donde Camila había crecido, donde había hecho la tarea en la mesa de la cocina mientras Esperanza preparaba la cena, donde había traído al primer novio para conocer a sus padres. Durante la mañana, Esperanza trató de alejar la sensación de que algo estaba cambiando. Limpió la casa con más cuidado que el habitual, cambió las flores del altar dedicado a la Virgen de Guadalupe y se puso su mejor vestido azul marino. Sabía que se estaba preparando para algo importante, aunque no lograba nombrar la inquietud que crecía en su pecho como una planta espinosa. A las 2:30, una camioneta negra se estacionó frente al portón de hierro pintado de blanco. Esperanza reconoció inmediatamente a Roberto, el esposo de Camila, un hombre de negocios próspero que siempre la había tratado con cordialidad medida, pero esta vez, cuando salió del vehículo, sus hombros parecían cargar un peso invisible. «Buenas tardes, doña Esperanza», saludó sin la sonrisa acostumbrada. «Camila ya viene». Minutos después, su hija atravesó el jardín con pasos firmes pero evitando la mirada directa. Vestía un traje gris que la hacía parecer más una abogada en tribunal que la niña que había corrido descalza por esos mismos azulejos décadas atrás. «Mamá, necesitamos hablar sobre una situación muy seria», dijo Camila, sentándose en la punta del sofá como si temiera contaminarse. «Nos han llegado algunas informaciones preocupantes». Esperanza sintió las manos helarse. «¿Qué tipo de informaciones, mija?», Roberto carraspeó incómodamente. «Sobre el dinero de la herencia de su papá. Parece que hubo movimientos irregulares en la cuenta». El mundo de Esperanza pareció inclinarse ligeramente. La herencia de su padre, muerto hace 2 años, había sido un tema delicado. Como única hija sobreviviente,
Había heredado la casa donde vivía y una suma modesta que guardaba para emergencias y para dejarle algo a Camila cuando llegara su hora. No entiendo, murmuró, sintiendo la voz fallar. ¿Qué tipo de movimientos, mamá?, dijo Camila, finalmente mirándola a los ojos, pero con una frialdad que Esperanza jamás había visto ahí. Se hicieron 3 retiros grandes el mes pasado, siempre con su firma, y hay gente diciendo que anda gastando dinero de forma extraña, comprando cosas caras, haciendo negocios dudosos. La acusación flotó en el aire como humo tóxico. Esperanza sintió sus 70 años pesar sobre los hombros como plomo derretido. En los últimos meses, efectivamente había retirado dinero, pero solo para arreglar el techo que goteaba y comprar algunos medicamentos más caros que el médico le había recetado. Nada exorbitante, nada secreto. Mija, puedo explicar cada centavo. Mamá, eso no lo hace más fácil, interrumpió Camila, desviando nuevamente la mirada. La gente está hablando. Y Roberto tiene razón cuando dice que nuestra reputación profesional está en riesgo si esto continúa. Esperanza miró al yerno, quien asintió gravemente. Entienda, doña Esperanza, en nuestra posición, no podemos darnos el lujo de tener a nuestra familia involucrada en situaciones cuestionables. El silencio que siguió fue denso como miel amarga. Esperanza sentía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre, pero aún no lograba imaginar qué tan profunda sería la herida que se estaba preparando. En la pared, el reloj de péndulo que Miguel había arreglado tantas veces continuaba marcando el tiempo con su cadencia imperturbable, ajeno al drama que se desplegaba en la sala. El peso del silencio se volvió insoportable cuando Camila sacó una carpeta manila de su bolso de cuero negro. Esperanza reconoció inmediatamente los documentos bancarios que su hija desplegó sobre la mesa de centro como cartas de un juego cruel. Los números y fechas bailaban ante sus ojos, pero lo que más la golpeó fue la expresión de decepción en el rostro de Camila. Mamá, estos son los estados de cuenta de los últimos 3 meses, dijo su hija, señalando con un dedo acusador las cifras marcadas con resaltador amarillo. Aquí están los retiros. 8,000 pesos el 15 de enero, 12,000 el 2 de febrero, y 15,000 apenas la semana pasada. Esperanza se inclinó para ver mejor los papeles, sintiendo como sus manos temblaban ligeramente. Recordaba perfectamente cada uno de esos retiros. El primero para pagar al maestro que había reparado las goteras del techo durante las lluvias de enero. El segundo para comprar los medicamentos para la presión arterial que el doctor Hernández le había prescrito después de que su seguro social los dejara de cubrir. El tercero, el último retiro fue para ayudar a doña Carmen, murmuró Esperanza, refiriéndose a su vecina de toda la vida cuyo esposo había sido hospitalizado. Su familia no tenía dinero para la operación del corazón. Roberto intercambió una mirada significativa con Camila. ¿Ve, doña Esperanza? Exactamente a eso nos referimos. Ese tipo de generosidad imprudente está llamando la atención de gente que no conviene. La sala pareció encogerse alrededor de Esperanza. Los muebles que había elegido con tanto cuidado décadas atrás, las fotografías familiares que habían sido testigos de tantos momentos felices, todo parecía ahora estar juzgándola. El tic-tac del reloj se había vuelto ensordecedor. Pero mija, intentó explicar Esperanza, Carmen es como familia. Cuando tu papá se enfermó, ella fue quien me ayudó a cuidarlo durante las noches difíciles. No podía dejarla sola en ese momento. Camila cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra algo interno.
Cuando los abrió, había una dureza nueva en ellos que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío. Mamá, no se trata solo del dinero, se trata de las apariencias. Roberto y yo hemos trabajado muy duro para construir nuestra reputación en esta ciudad. Las esposas de mis socios están preguntando por qué la madre de mi esposa anda regalando dinero como si fuera millonaria, agregó Roberto, aflojándose la corbata azul. Ayer mismo, en el club, don Fernando me comentó que había escuchado rumores sobre movimientos extraños de dinero en el barrio. Esperanza sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Don Fernando era el presidente del banco donde Roberto trabajaba, un hombre influyente cuya opinión podía determinar el futuro profesional de su yerno. Comenzó a entender la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo. Además, mamá, continuó Camila, su voz ahora más suave pero no menos hiriente, hemos estado hablando con el doctor Hernández. Él mencionó que a veces, a cierta edad, las personas pueden empezar a tomar decisiones impulsivas, decisiones que no tomarían normalmente. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de shock que se extendieron por todo el cuerpo de Esperanza. Estaban sugiriendo que estaba perdiendo la capacidad de manejar sus propios asuntos, que sus actos de bondad eran síntomas de algún deterioro mental. Yo estoy perfectamente bien, dijo Esperanza, pero su voz sonó más frágil de lo que pretendía. Solo ayudé a una amiga en necesidad. Es lo que tu padre habría hecho, es lo que me enseñaron a hacer. Roberto se inclinó hacia adelante, adoptando el tono que probablemente usaba con clientes difíciles. Doña Esperanza, entendemos sus buenas intenciones, pero vivimos en una sociedad donde la gente habla, donde los rumores pueden destruir carreras, y francamente, esta casa es demasiado grande para una persona sola, demasiada responsabilidad. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Había algo en la forma en que Roberto miraba alrededor de la sala, evaluando, calculando, como si ya estuviera tasando el lugar. ¿Qué están tratando de decirme exactamente?, preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Camila tomó la mano de su madre, pero el gesto que antes habría sido consolador ahora se sentía como una cadena. Mamá, Roberto y yo hemos estado buscando un lugar perfecto para ti. Un lugar donde puedas estar segura, donde haya gente que entienda las necesidades de personas de tu edad. Una residencia muy bonita en el lado norte de la ciudad, agregó Roberto rápidamente, con jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Y lo mejor de todo es que podrías hacer amigas de tu propia generación. Esperanza retiró su mano de la de Camila como si hubiera tocado fuego. ¿Una residencia? ¿Un asilo? No es un asilo, mamá, protestó Camila, pero sus mejillas se habían sonrojado. Es un centro de vida asistida muy moderno, con todas las comodidades, y mientras tanto, esta casa, bueno, podríamos ponerla en venta. El dinero te alcanzaría para pagar la residencia por años, y lo que sobre se podría invertir apropiadamente. La verdad golpeó a Esperanza como un puño en el estómago. No se trataba realmente de su bienestar o de su supuesta incapacidad para manejar dinero, se trataba de la casa, de la herencia, de la necesidad de Roberto y Camila de controlar assets que consideraban suyos por derecho. El aroma de las flores frescas del altar de la Virgen pareció intensificarse, como si la propia casa estuviera protestando contra lo que se estaba planeando. Esperanza miró a su alrededor, viendo cada rincón cargado de recuerdos, la esquina donde Camila había dado sus primeros pasos,
la ventana desde donde había visto partir a Miguel a trabajar cada mañana durante 4 décadas, el jardín que habían plantado juntos soñando con ver crecer a sus nietos bajo la sombra de los árboles frutales. «Esta es mi casa», dijo finalmente, con una voz que empezaba a recuperar algo de su fuerza original. «Aquí viví con tu padre. Aquí te criamos. Aquí están todos nuestros recuerdos». Roberto y Camila intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado. Esperanza comenzó a darse cuenta de que esta conversación había sido planeada, ensayada incluso. No habían venido a consultarle sobre su futuro. Habían venido a informarle sobre las decisiones que ya habían tomado. Los días siguientes transcurrieron como una danza macabra donde Esperanza fingía normalidad mientras sentía el suelo desmoronarse bajo sus pies. Camila había comenzado a visitarla con una frecuencia inusual, pero ya no eran las visitas cálidas de antes. Ahora llegaba acompañada de diferentes personas, una trabajadora social de sonrisa profesional, un agente inmobiliario que medía discretamente las habitaciones, y una doctora que la examinó bajo el pretexto de un chequeo de rutina. «Es solo para descartar cualquier problema de salud, mamá», había dicho Camila mientras la doctora revisaba sus reflejos y le hacía preguntas sobre fechas y nombres. «Queremos asegurarnos de que estés bien». Pero Esperanza no era tonta. Reconocía una evaluación psicológica cuando la veía. Las preguntas aparentemente inocentes sobre su rutina diaria, sobre cuánto dinero tenía en casa, sobre si a veces se sentía confundida o desorientada. Cada respuesta era anotada cuidadosamente en una carpeta que la doctora mantenía fuera de su vista. El agente inmobiliario, un hombre joven de traje brillante y sonrisa predatoria, había sido más directo en sus intenciones. «Es una propiedad muy valuable, doña Esperanza. En esta zona, con este tamaño de terreno, podríamos estar hablando de una cifra muy interesante. Por supuesto, tendríamos que hacer algunas reparaciones menores para maximizar el precio». Esperanza había observado cómo evaluaba la casa con ojos de mercader, viendo pesos donde ella veía recuerdos. Cuando se detuvo frente a la fotografía de boda de ella y Miguel, el hombre apenas la había mirado antes de comentar que las paredes principales estaban en excelente estado para una remodelación completa. Durante las noches solitarias, Esperanza comenzó a entender la magnitud de lo que se avecinaba. Roberto había dejado de disimular su prisa. 2 días atrás, había aparecido con documentos legales que, según explicó, simplificarían el proceso de transición a la residencia. «Son solo poderes preventivos, doña Esperanza», había dicho, desplegando papeles llenos de letra pequeña sobre la mesa del comedor. «En caso de que algún día necesite ayuda para manejar sus asuntos. Es algo que todas las familias responsables hacen». Esperanza había fingido revisar los documentos, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos. «Poder general para administrar bienes. Autorización para venta de propiedades. Designación de tutela financiera». Cada línea era una cuerda más en la red que se tejía a su alrededor. «No estoy lista para firmar nada todavía», había murmurado, empujando los papeles hacia Roberto. La sonrisa de su yerno se había endurecido imperceptiblemente. «Por supuesto, tómese su tiempo, aunque, francamente, entre más pronto resolvamos esto, mejor para todos. Los rumores en el club siguen creciendo, y ayer mismo don Fernando me preguntó directamente sobre la situación de su familia». La amenaza implícita flotaba en el aire como humo venenoso. La carrera de Roberto, el futuro de Camila, todo pendía aparentemente de la cooperación de Esperanza.
Era una presión sutil pero constante, aplicada con la precisión de quien conoce exactamente dónde duele más. Pero lo que más lastimaba a Esperanza era ver cómo Camila había cambiado. Su hija, que antes la llamaba 3 veces al día, ahora hablaba con ella como si fuera una cliente difícil. Sus abrazos se habían vuelto mecánicos, sus sonrisas forzadas. Cuando Esperanza intentaba hablar del pasado, de los momentos felices que habían compartido en esa casa, Camila desviaba la conversación hacia temas prácticos, la residencia, los documentos, la necesidad de modernizar su estilo de vida. Mamá, tienes que entender que esto es lo mejor para ti, repetía Camila como un mantra. A tu edad, vivir sola es peligroso. ¿Qué pasaría si te cayeras y nadie se diera cuenta? ¿O si alguien se aprovechara de tu generosidad? La ironía de esas palabras no se le escapaba a Esperanza. Mientras hablaba de protegerla de quienes podrían aprovecharse de ella, Camila y Roberto estaban orquestando exactamente eso, aprovecharse de su edad, de su soledad, de su amor incondicional por su hija. Una tarde, mientras organizaba los papeles de Miguel en su escritorio, Esperanza encontró una carta que su esposo le había escrito poco antes de morir. Mi querida Esperanza, decía con su letra temblorosa, si algo me pasa, confía en tu instinto. Has sido siempre más fuerte de lo que crees, más sabia de lo que te dan crédito. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Esas palabras resonaron en su mente mientras escuchaba a Roberto hablar por teléfono en el jardín, creyendo que ella no podía oírlo. Sí, doctora Ramírez, necesitamos que el reporte esté listo para el viernes. Algo sobre capacidad disminuida, tendencias a la confusión. Usted entiende, es por su propio bien, por supuesto. Esperanza sintió como la rabia comenzaba a reemplazar al dolor en su pecho. No era confusión lo que sentía, sino claridad. Una claridad terrible sobre las verdaderas intenciones de las dos personas en las que más había confiado. Estaban construyendo un caso contra ella, pieza por pieza, testimonio por testimonio. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla para calmar sus nervios, Esperanza tomó una decisión. No firmaría los documentos, no se dejaría arrastrar dócilmente hacia la residencia, no permitiría que convirtieran su amor maternal en una debilidad para ser explotada, pero también sabía que Roberto y Camila no se rendirían fácilmente. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en este plan. Y cuando se diera cuenta de que ella no cooperaría voluntariamente, buscarían otros métodos que probablemente no requerirían su consentimiento. El aroma de manzanilla llenó la cocina mientras Esperanza planeaba su próximo movimiento. Afuera, las luces de la casa de doña Carmen parpadeaban débilmente. Su vecina seguía agradecida por la ayuda con los gastos médicos de su esposo, sin saber que esa simple acto de bondad había sido la excusa perfecta para poner en marcha la destrucción de la vida de Esperanza. En la distancia, el sonido de una camioneta acercándose rompió el silencio nocturno. Esperanza miró por la ventana y vio el vehículo negro de Roberto estacionándose frente a su casa. Eran casi las 10 de la noche. Las visitas a esa hora nunca traían buenas noticias. Mientras se dirigía hacia la puerta, Esperanza sintió que estaba caminando hacia un punto de no retorno. Lo que sucediera en los próximos minutos definiría el resto de su vida, y en lo profundo de su corazón, ya sabía que no sería nada bueno. La puerta se abrió revelando no solo a Roberto y Camila, sino también a la doctora Ramírez y 2 hombres en uniforme que Esperanza no reconoció inmediatamente.
El corazón se le detuvo cuando vio la insignia en sus camisas, Servicios Sociales del municipio. Roberto llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que mezcla tristeza fingida con determinación implacable. Mamá, tenemos que hablar, dijo Camila, evitando mirar directamente a los ojos de su madre. Es sobre tu bienestar. Estamos muy preocupados. La doctora Ramírez se adelantó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Doña Esperanza, después de revisar los resultados de su evaluación y consultar con su familia, hemos determinado que necesita asistencia inmediata. Su capacidad para tomar decisiones financieras y de cuidado personal está comprometida. Esperanza sintió como si el suelo se hubiera convertido en arena movediza. ¿De qué están hablando? Yo estoy perfectamente bien. No he hecho nada malo. Uno de los oficiales de servicios sociales, un hombre corpulento de bigote gris, sacó un documento oficial. Señora Morales, tenemos una orden de protección temporal. Su hija ha solicitado tutela de emergencia basándose en evidencia de deterioro cognitivo y manejo irresponsable de recursos financieros. Eso es mentira, gritó Esperanza, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Camila, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu madre. Te di la vida, te crié, sacrifiqué todo por ti. Camila finalmente la miró, y por un momento Esperanza vio un destello de la niña que había sido, pero la vulnerabilidad desapareció rápidamente, reemplazada por una máscara de determinación cruel. Mamá, esto es por tu propio bien, no puedes seguir viviendo sola, tomando decisiones que te ponen en riesgo. Roberto desplegó los documentos sobre la mesa del comedor como si fuera una sentencia de muerte. Los poderes ya están en proceso, doña Esperanza. La doctora ha certificado que necesita cuidado asistido inmediato. La residencia San Rafael tiene una habitación disponible esta misma noche. Esta noche, Esperanza se aferró al respaldo del sofá donde tantas veces había abrazado a Camila cuando era pequeña. No pueden hacer esto. Esta es mi casa. Yo decido cuándo irme y cuándo quedarme. El segundo oficial, más joven y aparentemente incómodo con la situación, habló por primera vez. Señora, lamentablemente la orden es clara. Debe acompañarnos ahora. Se le permite llevar una maleta con artículos personales básicos. La realidad golpeó a Esperanza como un mazo. No era una discusión, no era una solicitud, era una orden judicial ejecutándose en tiempo real. Sus propios familiares habían orquestado su secuestro legal, usando el sistema contra ella con una precisión que hablaba de meses de preparación. 30 minutos para empacar, dijo Roberto, consultando su reloj dorado. El personal de la residencia está esperando, y mientras más pronto hagamos la transición, mejor para todos. Esperanza miró alrededor de su sala, viendo por primera vez cada objeto como si fuera la última. Las fotografías familiares que ahora se sentían como burlas, los muebles que había elegido con Miguel, las cortinas que había cosido a mano durante los primeros años de matrimonio, todo lo que definía su identidad estaba siendo arrancado de ella con la frialdad de una transacción comercial. Por favor, susurró, dirigiéndose directamente a Camila. Mija, piénsalo bien, podemos hablar de esto, podemos encontrar otra solución. No me hagas esto. Camila desvió la mirada hacia la ventana, como si el jardín que había visto crecer durante décadas le resultara más interesante que el corazón roto de su madre. Ya tomé la decisión, mamá, es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Gritó Esperanza, sintiendo como 42 años de amor incondicional se desplomaban. ¿Para ti y tu reputación social?
para Roberto y sus negocios? ¿O realmente crees que es lo mejor para mí? El silencio de Camila fue más ensordecedor que cualquier respuesta. Mientras subía las escaleras hacia su habitación para empacar, Esperanza sintió cada escalón como una despedida. La habitación que había compartido con Miguel, donde había soñado con nietos que visitarían los fines de semana, donde había planeado envejecer con dignidad rodeada del amor de su familia. Ahora todo eso se reducía a una maleta de objetos esenciales seleccionados bajo supervisión. Tomó la fotografía de su boda, algunas prendas básicas, los medicamentos, y la carta que Miguel le había escrito antes de morir. Cuando intentó tomar la caja de joyas que su madre le había dejado, Roberto apareció en la puerta. Las joyas deberían quedarse aquí por seguridad, dijo con tono autoritario. En la residencia podrían perderse o ser robadas. Son mías, protestó Esperanza, abrazando la caja contra su pecho. Técnicamente, desde esta tarde todo está bajo mi administración, replicó Roberto, extendiendo la mano. Es por su protección, doña Esperanza. Esperanza entregó la caja sintiendo que le arrancaban un pedazo del alma. Cada joya tenía una historia, un recuerdo, una conexión con las mujeres de su familia que habían muerto creyendo que sus tesoros estarían seguros con ella. Cuando bajó con su maleta, encontró a los oficiales esperando junto a la puerta. La doctora Ramírez le extendió un vaso con agua y 2 pastillas blancas, para calmar los nervios durante el traslado, explicó. Es común que los pacientes se sientan ansiosos durante las transiciones. Esperanza miró las pastillas con desconfianza. No necesito medicamentos. Estoy tranquila, mamá. Por favor, intervino Camila. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Con las lágrimas corriendo por sus mejillas, Esperanza tragó las pastillas. Sabía que resistirse solo daría más munición a quienes ya la habían declarado incompetente. En cuestión de minutos, sintió una neblina extraña envolviéndole el cerebro, una distancia artificial de sus propias emociones. Mientras la escoltaban hacia la camioneta oficial, Esperanza volteó una última vez hacia la casa donde había sido feliz. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones, como si fuera una celebración en lugar de un funeral. Roberto ya estaba hablando por teléfono, probablemente con el agente inmobiliario, mientras Camila permanecía en el umbral sin siquiera despedirse. La puerta se cerró con un sonido definitivo que resonó en el pecho de Esperanza como el último latido de su corazón. En el espacio de una noche, había dejado de ser Esperanza Morales, dueña de su destino, para convertirse en un problema resuelto, un asset redistribuido, una molestia eliminada. Mientras la camioneta se alejaba por las calles que conocía de memoria, Esperanza cerró los ojos y se aferró a la promesa que se hizo a sí misma: esto no terminaría aquí. De alguna manera, algún día, regresaría para reclamar no solo su casa, sino su dignidad, y cuando lo hiciera, sería Camila quien le rogaría perdón. La residencia San Rafael se alzaba como una fortaleza de concreto y ventanas enrejadas contra el cielo nocturno. A pesar del nombre elegante y las fotografías publicitarias que Roberto había mostrado, la realidad era un edificio institucional que olía a desinfectante y desesperanza. Esperanza fue procesada como mercancía, formularios, inventario de pertenencias, asignación de habitación número 43 en el segundo piso. Bienvenida a su nuevo hogar, doña Esperanza, dijo la enfermera de turno, una mujer robusta de uniforme blanco que hablaba con la paciencia forzada reservada para niños y ancianos problemáticos.
Aquí estará segura y bien cuidada. La habitación era una caja beige de 3 metros por 4, con una cama individual, un armario metálico, una silla de plástico y una ventana que daba al estacionamiento. Las paredes estaban desnudas excepto por un crucifijo de plástico y un cartel con las reglas de la institución. No se permitían visitas después de las 8 de la noche. No se permitía salir sin autorización del tutor legal. No se permitía manejar dinero sin supervisión. Durante los primeros días, Esperanza se movía como sonámbula entre las rutinas inflexibles del lugar. Desayuno a las 7 en punto en el comedor comunal, donde ancianos en diferentes estados de deterioro masticaban avena insulsa mientras una televisión gritaba telenovelas que nadie veía realmente. Actividades recreativas obligatorias que consistían en colorear dibujos infantiles o hacer ejercicios de memoria que la hacían sentir como una niña regañada. Sus compañeras de habitación cambiaban constantemente. Primero fue doña Remedios, que lloraba cada noche llamando a hijos que nunca la visitaban. Después llegó Clara, una mujer de 80 años que había perdido la memoria pero conservaba la lucidez suficiente para saber que estaba perdida. ¿Tú también te portaste mal?, le había preguntado la primera noche, con una inocencia desgarradora. Esperanza intentó llamar a Camila durante la primera semana, pero las llamadas eran monitoreadas y limitadas a 5 minutos. Su hija hablaba con voz alegre y artificial, preguntando sobre la comida y las actividades como si Esperanza estuviera en un resort de vacaciones en lugar de en una prisión geriátrica. ¿Cuándo puedo ir a casa a buscar más cosas?, preguntó Esperanza durante una de esas llamadas tortuosas. Mamá, ya hablamos de esto. La casa está en proceso de venta. Roberto encontró un comprador excelente que puede cerrar rápido. Es lo mejor para todos. ¿Sin consultarme? Sin ni siquiera darme tiempo de despedirme apropiadamente. Mamá, por favor no te pongas difícil. El doctor dice que este tipo de aferramiento al pasado es común en tu condición. Tienes que enfocarte en adaptarte a tu nueva vida. La llamada terminó con Esperanza escuchando el tono demarcado mientras lágrimas de rabia corrían por sus mejillas. Su condición, como si ser traicionada por la propia familia fuera una enfermedad terminal que requiriera tratamiento. Las noches eran lo peor. En la oscuridad de la habitación compartida, con el sonido de respiraciones laboriosas y ocasionales gemidos de dolor, Esperanza enfrentaba la magnitud de su nueva realidad. A los 67 años, después de una vida dedicada al sacrificio y el amor incondicional, había sido descartada como un mueble viejo que ya no encajaba en la decoración moderna de su familia. Pero fue durante la tercera semana cuando algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una mañana, mientras observaba a una enfermera maltratar verbalmente a don Aurelio por haber derramado jugo en su camisa, Esperanza sintió una llama familiar encenderse en su pecho. Era la misma indignación que había sentido cuando Camila era pequeña y otros niños la molestaban en la escuela. La misma fuerza que la había impulsado a trabajar dobles turnos limpiando casas para pagar los estudios universitarios de su hija. No tiene derecho a hablarle así, le dijo firmemente a la enfermera, poniéndose de pie con una dignidad que había estado enterrada bajo capas de shock y medicamentos. La enfermera la miró con sorpresa. Siéntese, doña Esperanza, esto no es su problema. Sí es mi problema. Todos somos personas aquí, no objetos para ser maltratados. Esa noche, don Aurelio se acercó a su mesa durante la cena. Gracias por defenderme, murmuró con ojos húmedos. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por mí.
Esperanza comenzó a ver realmente a las personas a su alrededor por primera vez desde su llegada. Doña Mercedes, que había sido maestra durante 40 años y ahora pasaba días enteros leyendo el mismo libro porque ya no recordaba las páginas anteriores. Don Santiago, ex ingeniero que había diseñado puentes, ahora reducido a pedir permiso para ir al baño. Clara, cuya familia la había internado después de que se perdiera una vez camino al supermercado. Todos tenían historias, todos habían sido más que sus diagnósticos actuales. Y todos habían sido abandonados por las mismas razones, inconveniencia, vergüenza, o simple codicia disfrazada de preocupación. Una tarde, mientras ayudaba a Clara a escribir una carta a su hijo que nunca respondía, Esperanza tuvo una revelación. No estaba aquí porque fuera incompetente o peligrosa para sí misma. Estaba aquí porque su casa valía dinero, porque su generosidad embarazaba las ambiciones sociales de Roberto, y porque había cometido el error de envejecer sin renunciar a su independencia. ¿Sabes qué, Clara?, dijo mientras sellaba el sobre de la carta. Creo que nos han subestimado. Clara la miró con una lucidez sorprendente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ser vieja no significa estar muerta. Y estar aquí no significa que tengamos que quedarnos aquí para siempre. Por primera vez en semanas, Esperanza sintió algo parecido a la esperanza. Era una semilla pequeña, plantada en tierra árida, pero era suya, y por primera vez desde la noche de su secuestro legal, comenzó a planear en lugar de solo llorar. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos familiares de la residencia preparándose para dormir, Esperanza sacó la carta de Miguel de debajo de su almohada. Has sido siempre más fuerte de lo que crees, leyó en la oscuridad. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tal vez era hora de recordar exactamente qué tan fuerte podía ser Esperanza Morales cuando la subestimaban. El punto de quiebre llegó una mañana gris de abril cuando Esperanza vio a Roberto en el estacionamiento, cargando cajas desde una camioneta hacia un vehículo de mudanza. A través de la ventana empañada de su habitación, reconoció sus propias pertenencias, la lámpara de cerámica que había hecho en clases nocturnas, los libros de cocina manchados de años de uso, incluso las macetas del jardín que había cuidado con tanto amor. Están vendiendo todo, murmuró Clara, quien se había acercado silenciosamente. Vi cuando trajeron los muebles ayer. Tu yerno estaba dirigiendo a los cargadores como si fuera el dueño de toda la vida. Esperanza se aferró al alféizar de la ventana hasta que sus nudillos se volvieron blancos. No era solo el dolor de ver sus recuerdos convertidos en mercancía lo que la destrozaba, era la comprensión final de que nunca había habido intención de que esto fuera temporal. Roberto y Camila habían planeado desde el principio borrar toda evidencia de su vida anterior. Esa tarde, durante la llamada telefónica semanal, Esperanza confrontó a su hija directamente. Vi a Roberto sacando mis cosas de la casa. Dijiste que podría regresar por ellas cuando estuviera lista. La pausa al otro lado de la línea duró una eternidad. Mamá, el comprador necesitaba posesión inmediata. No podíamos arriesgarnos a perder la venta por algunas cosas viejas. ¿Cosas viejas? La voz de Esperanza se quebró. ¿Así es como llamas a 40 años de mi vida? ¿A los recuerdos de tu padre? Mamá, por favor no seas dramática. Guardamos lo importante, tu ropa, algunos documentos. ¿Y mis fotografías? ¿Las cartas de tu padre? ¿El anillo de bodas de mi madre? Otro silencio cargado de culpa. Mamá, algunas cosas se perdieron en la mudanza. Pero mira el lado positivo, ahora tienes dinero en el banco para pagar la residencia por años.
Ya no tienes que preocuparte por nada. Esperanza colgó el teléfono sin despedirse. Se quedó sentada en la silla de plástico del pasillo, viendo a otras internas arrastrarse en pantuflas hacia actividades sin sentido, y sintió algo morir dentro de ella. No era solo la traición lo que la estaba matando, era la naturalidad con la que Camila había ejecutado la destrucción de su vida, como si fuera un trámite administrativo más. Los días siguientes fueron los más oscuros desde su llegada. Esperanza dejó de comer regularmente, rechazó participar en las actividades grupales, y pasaba horas mirando por la ventana hacia un mundo que ya no le pertenecía. Las enfermeras comenzaron a susurrar sobre depresión y la posibilidad de medicamentos más fuertes. «Te estás rindiendo», le dijo don Aurelio una mañana, sentándose junto a ella en el comedor comunal. «Y eso no es la mujer que defendió mi dignidad hace unas semanas». Esperanza lo miró con ojos vacíos. «¿Para qué luchar, don Aurelio? Mi propia hija me vendió como ganado. Mi casa se fue, mis recuerdos están en algún basurero. ¿Qué me queda?» El anciano, que había trabajado toda su vida como carpintero antes de que la artritis lo traicionara, tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Te queda lo que nadie puede quitarte, tu fuerza, tu experiencia, tu capacidad de amar incluso cuando no te aman de vuelta, y sobre todo, te queda la oportunidad de demostrar de qué estás hecha. ¿De qué sirve demostrar nada aquí? Nadie nos ve. Nadie nos escucha, tal vez ese sea nuestro error», murmuró don Aurelio, «asumir que porque estamos aquí, somos invisibles. Pero hay un mundo afuera, Esperanza. Un mundo lleno de gente que tiene padres, abuelos, que algún día también envejecerán. ¿No crees que les interesaría saber lo que realmente pasa en lugares como este?» Esa noche, mientras Clara dormía profundamente sedada por medicamentos que la mantenían tranquila, Esperanza se quedó despierta pensando en las palabras de don Aurelio. Había pasado semanas sintiéndose como una víctima, pero las víctimas también podían convertirse en sobrevivientes. Y los sobrevivientes podían convertirse en guerreros. La mañana siguiente, durante la rutina de ejercicios dirigidos, Esperanza realmente observó a la fisioterapeuta por primera vez. Era una joven de no más de 25 años, con ojos bondadosos y una paciencia genuina que contrastaba dramáticamente con el personal administrativo. Cuando la sesión terminó, Esperanza se acercó a ella. «¿Puedo hacerle una pregunta, señorita Patricia?» «Y claro, doña Esperanza, ¿usted tiene abuelos?» Patricia sonrió con calidez. «Sí, mis 4 abuelos están vivos. De hecho, vivo con mi abuela materna. Es mi mejor amiga, y si un día a alguien le dijera que su abuela está enferma y necesita estar en un lugar como este, ¿usted lo creería sin cuestionarlo?» La pregunta hizo que Patricia se detuviera en seco. «¿Por qué me pregunta eso, doña Esperanza?» «Porque creo que hay cosas que usted debería saber sobre este lugar, sobre por qué realmente estamos aquí, y sobre lo que les pasa a las familias cuando el dinero se vuelve más importante que el amor». Patricia miró alrededor del gimnasio, como si viera realmente el lugar por primera vez. «¿Qué tipo de cosas?» Esperanza sintió la primera chispa de esperanza real que había experimentado en semanas. ¿Tiene tiempo para escuchar algunas historias? Historias reales sobre personas reales que no están aquí porque estén enfermas, sino porque se volvieron inconvenientes. Esa tarde, Patricia regresó después de su turno, oficialmente para hacer ejercicios adicionales con algunos residentes, pero en realidad para escuchar, y Esperanza comenzó a hablar, no solo sobre su propia situación, sino sobre Clara,
cuya única enfermedad era haberse perdido una vez. Sobre don Santiago, internado después de que su hijo se divorciara y necesitara vender la casa familiar para pagar la manutención. Sobre doña Mercedes, cuya nuera la había declarado incompetente después de que se negara a cambiar su testamento. Esto no puede ser legal, murmuró Patricia después de 2 horas de testimonios. Es completamente legal, respondió Esperanza. Cuando tienes el dinero suficiente para pagar los médicos correctos, los abogados correctos y conoces el sistema correcto, la ley protege a los que saben cómo usarla. Patricia se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, miró a Esperanza con una determinación que la anciana reconoció como propia. ¿Qué necesitaría para demostrar todo esto? Por primera vez en meses, Esperanza sonrió con genuina esperanza. Necesitaría que alguien joven, educada y con acceso al mundo exterior escuchara nuestras historias y las contara. Necesitaría que alguien investigara a las familias, a los médicos, a los abogados que hacen esto posible. ¿Y después qué? Después, dijo Esperanza, sintiendo como la mujer fuerte que había sido toda su vida comenzaba a despertar de su sueño forzado. Después les recordamos al mundo que ser viejo no significa estar muerto. Y que subestimar a una abuela mexicana que ha perdido todo puede ser el error más grande de sus vidas. Patricia resultó ser más que una fisioterapeuta compasiva, era estudiante de periodismo en sus horas libres, trabajando en la residencia para costear sus estudios de posgrado. Durante las siguientes semanas, estableció un sistema ingenioso para documentar los testimonios de los residentes sin despertar sospechas del personal administrativo. Oficialmente, estaba desarrollando un programa de terapia narrativa para estimular la memoria de los pacientes. Cuénteme sobre su familia, doña Esperanza, decía Patricia con una grabadora pequeña escondida entre las toallas de ejercicio. ¿Cómo era su relación con su hija antes de llegar aquí? Esperanza había aprendido a hablar en código, relatando su historia como si fuera un cuento sobre una amiga que había conocido. Pero los detalles eran devastadoramente específicos, las fechas exactas de los retiros bancarios, los nombres de los médicos que habían firmado evaluaciones después de examinarla por 20 minutos, las conversaciones palabra por palabra con Roberto sobre la venta de la casa. Mi amiga me contó que su yerno trabajaba para el banco mercantil, decía Esperanza mientras Patricia grababa discretamente. Y que el presidente del banco, don Fernando, era quien más presionaba sobre el tema de la reputación familiar. Aparentemente, tener una suegra que ayudaba económicamente a los vecinos pobres no encajaba con la imagen que querían proyectar en el club social. Patricia había comenzado a investigar por su cuenta, usando las conexiones de su programa de periodismo para verificar información. Lo que descubrió la dejó helada. Roberto Mendoza efectivamente trabajaba para el banco mercantil, y efectivamente había una casa en el exclusivo barrio de San Ángel que había sido vendida recientemente por razones familiares a un precio 30% por debajo del valor de mercado. Esperanza, le dijo Patricia durante una sesión nocturna, usando su nombre real por primera vez, creo que encontré algo importante. Había descubierto que la doctora Ramírez tenía un historial de firmar evaluaciones psicológicas express para familias dispuestas a pagar tarifas premium por diagnósticos convenientes. En los últimos 3 años, había certificado deterioro cognitivo en 12 casos, todos resultando en tutelas familiares que habían transferido propiedades valiosas. Es un negocio, murmuró Esperanza, sintiendo como las piezas del rompecabezas finalmente encajaban.
Un negocio de robar a los viejos usando el sistema legal como cómplice. Pero Patricia tenía más noticias, y esta vez eran devastadoras de una manera diferente. Esperanza, encontré el registro de la venta de tu casa. Se vendió hace 2 semanas, pero el comprador no fue una familia como dijo Roberto, fue una empresa de desarrollo inmobiliario. Van a demolerla para construir un complejo de condominios. Esperanza sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. No solo le habían robado su hogar, lo iban a destruir completamente, borrando hasta el último vestigio físico de su vida con Miguel. Y el dinero de la venta está en una cuenta de fideicomiso administrada por Roberto. Técnicamente es tuyo, pero solo se puede usar para gastos relacionados con tu cuidado. Y curiosamente, los gastos de la residencia han aumentado significativamente desde que llegaste. Esa noche, Esperanza lloró por primera vez desde las primeras semanas, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de rabia pura. Habían calculado cada movimiento, cada traición, cada humillación, y lo habían hecho con la frialdad de una operación comercial. Al día siguiente, Patricia llegó con una propuesta que cambiaría todo. Esperanza, mi profesor de ética periodística quiere conocer tu historia. Él tiene contactos en televisión, en periódicos nacionales. Cree que esto podría ser una investigación importante sobre abuso de adultos mayores. Pero ¿cómo podríamos probarlo? Son mi palabra y la de algunos ancianos confundidos contra médicos, abogados y hombres de negocios respetables. Patricia sonrió con una malicia que habría hecho orgullosa a la misma Esperanza, porque tengo algo que ellos no saben que tengo. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de Roberto, clara e inconfundible, hablando por teléfono desde el jardín de la residencia durante una de sus visitas. Sí, Fernando. La vieja finalmente firmó todo. La casa se cierra mañana y podremos usar el dinero para el proyecto de expansión que discutimos. Entre eso y lo que ahorramos en no tener que mantenerla, saldremos muy bien parados. No hay riesgo. La doctora Ramírez se aseguró de que el diagnóstico fuera irrefutable, y si la vieja se pone difícil, siempre podemos aumentar su medicación. Esperanza sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No solo habían planeado robarle, habían hablado de sedarla más si se resistía, la habían reducido a la vieja en sus conversaciones, un obstáculo para sus planes financieros. ¿Cómo conseguiste eso? Roberto siempre se aleja del edificio para hacer sus llamadas privadas, pero nunca se fijó en que el jardín está justo debajo de la ventana del cuarto de terapia física. Y yo siempre estoy ahí durante sus visitas. Por primera vez en meses, Esperanza se sintió como el depredador en lugar de la presa. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me ayudes a conseguir más evidencia, y necesito que confíes en mí cuando te diga que va a empeorar antes de mejorar. Cuando esta historia salga a la luz, Roberto y Camila van a contraatacar. Van a tratar de desacreditarte, de hacer que parezcas más confundida de lo que realmente estás. Esperanza asintió con una determinación férrea. Patricia, he sobrevivido a 4 décadas de matrimonio, a criar una hija sola después de enviudar, a trabajar 3 empleos para pagar una educación universitaria que ahora se usa en mi contra. Creo que puedo manejar a un yerno codicioso y a una hija que olvidó de dónde viene. ¿Hay algo más?, agregó Patricia. Mi profesor cree que tu caso podría ser solo la punta del iceberg. Quiere hacer una investigación nacional sobre este tipo de abuso, pero necesita una víctima que esté dispuesta a contar su historia públicamente, sin importar las consecuencias.
Esperanza miró por la ventana hacia el estacionamiento donde Roberto había cargado los restos de su vida como basura. ¿Sabes qué, Patricia? Creo que ya es hora de que Camila y Roberto descubran qué pasa cuando subestimas a una mujer que ya no tiene nada que perder. ¿Estás segura? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Esperanza sonrió con una ferocidad que no había sentido en décadas. Mija, yo ya no tengo vuelta atrás. Lo que tengo es una oportunidad de hacer que paguen. Y de asegurarme de que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que yo pasé. Esa noche, mientras el personal nocturno hacía sus rondas rutinarias, Esperanza se quedó despierta planeando, no solo su venganza, sino su resurrección. Iba a levantarse de entre los muertos vivientes de la residencia San Rafael, y cuando lo hiciera, sería con el poder de la verdad y la furia de una mujer que había sido empujada demasiado lejos. Las siguientes semanas se convirtieron en una operación clandestina orquestada desde los pasillos aparentemente inocuos de la residencia San Rafael. Patricia había reclutado a 2 compañeros de su programa de periodismo, y juntos habían establecido una red de investigación que funcionaba como relojería suiza. Mientras Esperanza mantenía las apariencias de anciana resignada durante las horas de visita, por las noches se transformaba en una detective implacable. El primer golpe maestro llegó cuando Patricia descubrió que la doctora Ramírez tenía una consulta privada donde cobraba 5 veces más por evaluaciones especializadas para familias que necesitaban diagnósticos específicos. Una estudiante de psicología que trabajaba como recepcionista les proporcionó copias de facturas que mostraban pagos de Roberto por evaluación cognitiva expedita y informe psicológico personalizado. «Mira estos números, Esperanza», susurró Patricia durante una sesión de terapia física. «Roberto le pagó 15,000 pesos por tu evaluación. El costo normal es de 1,500. ¿Qué crees que estaba comprando con esos 10,000 pesos extra?» Esperanza estudió los documentos con la misma intensidad con que había revisado las tareas de Camila décadas atrás. Estaba comprando un diagnóstico fabricado. Una licencia legal para robarme. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando uno de los compañeros de Patricia, especializado en investigación financiera, rastreó los movimientos de dinero posteriores a la venta de la casa. El dinero no solo había sido depositado en una cuenta controlada por Roberto, había sido inmediatamente transferido a una inversión inmobiliaria donde Roberto aparecía como socio principal. Tu dinero está financiando el proyecto de desarrollo que va a construirse donde estaba tu casa, explicó Patricia, mostrando documentos bancarios que había obtenido a través de contactos en el sector financiero. Literalmente van a usar tu herencia para enterrar los últimos vestigios de tu vida anterior. Esperanza sintió una calma extraña al procesar esta información. La traición era tan completa, tan brutalmente calculada, que había trascendido el dolor personal para convertirse en algo casi abstracto. ¿Sabes qué, Patricia? Creo que Roberto acaba de cometer el error de su vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay una diferencia entre ser codiciosa y ser estúpida. Roberto es ambas cosas. Está usando mi dinero para un desarrollo inmobiliario, pero ese desarrollo necesita permisos, inspecciones, publicidad. Va a ser muy visible, y cuando esta historia salga a la luz, todo el mundo va a saber exactamente cómo se financió ese proyecto. Patricia sonrió con admiración. Esperanza, creo que subestimé qué tan vengativa puedes ser cuando te lo propones. Mija, no has visto nada todavía. El plan que desarrollaron fue meticulosamente simple.
El profesor de Patricia, un periodista veterano llamado Rodrigo Santana, había acordado hacer una investigación de 6 meses sobre abuso de adultos mayores en México. Esperanza sería el caso central, pero necesitaban más evidencia directa de la conspiración. Para conseguirla, Esperanza tendría que hacer algo que requería más coraje del que había necesitado en toda su vida: fingir un deterioro mental para que Roberto y Camila bajaran la guardia. Tengo que hacerlos creer que finalmente me estoy rindiendo, explicó Esperanza durante una reunión nocturna en el cuarto de suministros médicos, que la medicación y el aislamiento finalmente están funcionando. Cuando crean que soy inofensiva, van a hablar más libremente. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza dio la actuación de su vida. Comenzó a parecer más confundida durante las visitas de Camila, mezclando fechas y nombres, preguntando repetitivamente por cosas que ya le habían explicado. Dejó de quejarse sobre la residencia y empezó a hablar de lo cómoda que se sentía allí. «¿Sabes, mija?», le dijo a Camila durante una visita, adoptando el tono vago que había observado en otros residentes. «Creo que tienes razón. Aquí estoy segura. No tengo que preocuparme por nada». Vio el alivio inmediato en los ojos de su hija. Camila había estado cargando culpa, y la aparente aceptación de Esperanza era exactamente lo que necesitaba para justificar sus acciones ante sí misma. «Me da mucho gusto escucharte decir eso, mamá. Sabía que eventualmente entenderías que solo queríamos lo mejor para ti». Roberto también notó el cambio y comenzó a visitarla con más frecuencia, trayendo documentos para que firmara relacionados con ajustes en su fideicomiso. Esperanza firmaba dócilmente, pero Patricia fotografiaba secretamente cada documento antes de que Roberto se los llevara. El momento de la verdad llegó durante la 3ª semana de la farsa, cuando Roberto recibió una llamada telefónica durante una visita. Creyendo que Esperanza estaba demasiado sedada para prestar atención, tomó la llamada en la habitación. «Sí, Fernando, todo está saliendo perfectamente», dijo, paseándose frente a la ventana. La vieja finalmente se calmó. «Ahora que no está peleando, podemos proceder con la segunda fase». «Sí, exactamente. Vamos a transferir el resto del dinero a la cuenta de desarrollo esta semana. Para fin de año, habremos triplicado la inversión inicial». Esperanza mantuvo los ojos cerrados y la respiración uniforme mientras Patricia, escondida en el baño con la puerta entreabierta, grababa cada palabra. «¿Y tu esposa?», preguntó la voz del otro lado del teléfono, audible a través del altavoz. Roberto rió con una crueldad que hizo que Esperanza sintiera náuseas. «Camila está completamente convencida de que hicimos lo correcto. El otro día me dijo que se sentía culpable por haber esperado tanto tiempo, que deberíamos haber internado a su madre desde que murió su papá». «Excelente. Y en cuanto a la documentación médica, la doctora Ramírez ya está preparando el informe de seguimiento. Deterioro cognitivo progresivo, necesidad de cuidado permanente, recomendación de que el fideicomiso permanezca bajo mi administración indefinidamente. Para propósitos legales, Esperanza Morales ya no existe como persona competente». Cuando Roberto finalmente se fue, Esperanza abrió los ojos y miró directamente a la cámara que Patricia había estado usando para documentar todo. «¿Escuchaste eso, Roberto?», murmuró con una sonrisa que habría aterrorizado a su yerno si hubiera podido verla. «Esperanza Morales ya no existe, ¿verdad? Bueno, entonces no vas a ver venir lo que está a punto de golpearte». Patricia salió del baño con los ojos brillando de emoción y horror. «Esperanza,
Esto es suficiente evidencia para destruirlos. Tenemos documentos, grabaciones, testimonios. No, dijo Esperanza, incorporándose en la cama con una energía que no había mostrado en meses. Esto es suficiente evidencia para empezar a destruirlos. Pero quiero más que justicia, Patricia. Quiero que el mundo entero sepa lo que les pasa a las madres cuando se vuelven inconvenientes. Y quiero que Camila viva el resto de su vida sabiendo que traicionó a la mujer que la amó más que a su propia vida. Esa noche, mientras el personal nocturno hacía sus rondas rutinarias, Esperanza se quedó despierta escribiendo, no una carta de despedida, sino una declaración de guerra. Una declaración que muy pronto leería frente a cámaras de televisión nacional, mientras Roberto y Camila descubrían que subestimar a Esperanza Morales había sido el error más costoso de sus vidas. El día del contraataque llegó un martes lluvioso de octubre, 6 meses después de que Esperanza hubiera sido arrancada de su hogar. Rodrigo Santana, el periodista veterano, había coordinado una operación que haría historia en el periodismo investigativo mexicano. 3 canales de televisión, 2 periódicos nacionales y una radio de alta audiencia habían acordado publicar simultáneamente la investigación titulada El negocio del abandono, como las familias mexicanas están robando a sus ancianos. Esperanza se despertó esa mañana sintiendo algo que no había experimentado en meses: poder. Patricia había llegado temprano, oficialmente para una sesión de terapia física, pero en realidad para preparar la fase final de su plan. Escondida en una bolsa de equipos médicos llevaba ropa de calle para Esperanza, un vestido azul marino elegante, zapatos cómodos pero dignos, y el collar de perlas que había logrado rescatar de las pertenencias perdidas de la anciana. ¿Estás lista para esto?, preguntó Patricia mientras ayudaba a Esperanza a vestirse en el baño del cuarto de terapia. He estado lista desde el día que me trajeron aquí, respondió Esperanza, mirándose en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la anciana derrotada de los primeros meses. Era una guerrera de 67 años con fuego en los ojos y una misión que cumplir. A las 10 de la mañana, mientras Roberto revisaba estados financieros en su oficina del Banco Mercantil y Camila atendía clientes en su despacho de abogados, Esperanza caminaba hacia las oficinas de Televisión Nacional acompañada de Patricia y Rodrigo. En su bolso llevaba copias de todos los documentos, las grabaciones de Roberto, los pagos irregulares a la doctora Ramírez, los registros financieros del desarrollo inmobiliario y testimonios de otros 12 residentes de San Rafael cuyos casos seguían patrones similares. La entrevista en vivo comenzó a las 11:30. Rodrigo había elegido el horario estratégicamente, el programa matutino más visto del país, cuando las amas de casa y los jubilados estaban frente a sus televisores, cuando los hijos adultos podrían ver a Esperanza durante sus descansos de trabajo. Buenos días, México, comenzó el conductor, Mauricio Herrera. Hoy tenemos con nosotros a la señora Esperanza Morales, protagonista de una investigación que va a conmocionar al país. Señora Morales, cuéntenos, ¿cómo se siente una madre cuando su propia hija la traiciona? Esperanza miró directamente a la cámara, sabiendo que en algún lugar Roberto y Camila estaban viendo su peor pesadilla volverse realidad. Se siente como morir en vida, Mauricio. Pero también se siente como despertar a una realidad que muchas familias mexicanas necesitan enfrentar, que el amor incondicional de una madre puede ser usado como arma en su contra cuando se vuelve inconveniente. Durante los siguientes 30 minutos,
Esperanza desgranó su historia con la precisión de un cirujano y la pasión de una madre traicionada. Habló de los retiros bancarios malinterpretados, de la evaluación psicológica comprada, del secuestro legal ejecutado con frialdad empresarial, pero sobre todo, habló del momento en que se dio cuenta de que su hija la había reducido a un obstáculo financiero. Aquí tengo la grabación de mi yerno, Roberto Mendoza, empleado del Banco Mercantil, explicando a su jefe cómo planeaba usar mi dinero para sus inversiones personales, dijo Esperanza, mientras Rodrigo reproducía el audio devastador. La voz de Roberto llenó los hogares mexicanos. La vieja finalmente se calmó. Vamos a transferir el resto del dinero. Para fin de año, habremos triplicado la inversión inicial. El conductor guardó un silencio dramático antes de continuar. Señora Morales, ¿qué le diría a su hija si estuviera viendo este programa? Esperanza sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero su voz se mantuvo firme. Le diría que cuando yo era joven y ella era pequeña, trabajé 3 empleos para pagarle la universidad. Limpiaba oficinas por las noches, vendía tamales los fines de semana, y cosía ropa en las madrugadas, todo para que ella tuviera un futuro mejor que el mío, y le diría que usar esa educación que pagué con sangre, sudor y lágrimas para robarme y abandonarme es la traición más profunda que una madre puede experimentar. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara como si pudiera ver a través de ella hasta el alma de su hija. Pero también le diría que subestimó terriblemente a su madre, que una mujer que sobrevivió a la pobreza, a la viudez, a décadas de sacrificio, no se va a rendir tan fácilmente, y que si pensaba que iba a llevarse mi dignidad junto con mi dinero, se equivocó completamente. El teléfono del programa comenzó a sonar sin parar. Llamadas de hijos adultos llorando, de ancianos contando historias similares, de trabajadores sociales confesando casos que habían presenciado pero no habían podido denunciar. México estaba despertando a una realidad que había preferido ignorar. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia, Roberto veía el programa desde su oficina con una palidez cadavérica. Su secretaria había entrado 3 veces para informarle que don Fernando quería verlo inmediatamente, que había reporteros esperando en la recepción del banco, que su teléfono no paraba de sonar. Camila estaba en una situación aún peor. Uno de sus clientes había cancelado una reunión después de reconocerla como la hija de la señora del programa. Sus colegas abogados la miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. En el mundo legal mexicano, donde la reputación es todo, estar asociada con abuso de ancianos era un beso de muerte profesional. La entrevista televisiva era solo el primer disparo. Mientras Esperanza hablaba en vivo, los periódicos estaban circulando ediciones especiales con la investigación completa. Las redes sociales explotaron con hashtags como Justicia para Esperanza y No más abuso de ancianos. El caso se volvió viral en cuestión de horas. Pero Esperanza no había terminado. Cuando el programa llegó a su fin, miró una última vez a la cámara. A todos los hijos e hijas que están viendo esto, sus padres no son su herencia anticipada, son seres humanos que merecen dignidad, respeto y amor hasta su último día. Y a las madres y padres que están pasando por situaciones similares, no se rindan. No importa qué edad tengan, no importa que tan solos se sientan, nunca es demasiado tarde para luchar por su dignidad. Al salir del estudio, Patricia la abrazó con lágrimas en los ojos. Lo hiciste, Esperanza, le mostraste al mundo entero quién eres realmente. Esperanza sonrió, pero había algo feroz en esa sonrisa. No,
Mija, lo que acabé de hacer fue solo el primer round. Ahora viene la parte donde Roberto y Camila descubren qué pasa cuando una anciana mexicana decide usar todo lo que aprendió en 67 años de vida para destruir a quienes la traicionaron. El teléfono de Patricia sonó. Era Rodrigo. Esperanza, necesitas ver las noticias. Roberto acaba de ser suspendido del banco. Y Camila está tratando de contactar con todos los medios. Dice que quiere aclarar la situación y que ha estado tratando de comunicarse contigo. Esperanza rió por primera vez en meses. Una risa que sonaba como campanas de victoria. Ahora sí quiere hablar conmigo. ¡Qué curioso! Bueno, dile a mi hija que estoy disponible para conversar. Pero esta vez, va a ser en mis términos. El reencuentro se pactó para el viernes siguiente en un restaurante público del centro de la ciudad, elegido estratégicamente por Esperanza para evitar manipulaciones emocionales en espacios privados. Patricia la acompañó como testigo y apoyo moral, mientras que Rodrigo y su equipo esperaban discretamente en una mesa cercana, listos para documentar cualquier amenaza o intento de intimidación. Esperanza llegó puntual, vestida con el mismo traje azul marino de la entrevista televisiva y cargando una carpeta gruesa con documentos legales. Ya no era la anciana frágil que había sido sacada de su casa 6 meses atrás. Era una mujer que había recuperado su poder y estaba lista para usarlo sin piedad. Camila llegó 15 minutos tarde, visiblemente nerviosa y acompañada de Roberto, cuyo rostro mostraba las marcas de noche sin dormir. Los efectos de la exposición mediática habían sido devastadores. Roberto había sido no solo suspendido del banco, sino que enfrentaba una investigación formal por malversación de fondos fiduciarios. Camila había perdido 3 clientes importantes y su prestigioso bufete la había puesto en licencia indefinida para proteger su reputación corporativa. Mamá, comenzó Camila con voz temblorosa, intentando tomar las manos de Esperanza a través de la mesa. Tenemos que hablar. Esto se ha salido de control. Esperanza retiró sus manos con calma glacial. Sí. ¿Esto se salió de control? ¿O finalmente se puso en control? Roberto se inclinó hacia adelante, adoptando el tono autoritario que antes había usado para intimidarla. Doña Esperanza, usted está destruyendo a su propia familia. Camila es su hija. ¿No le importa su futuro? La risa de Esperanza cortó el aire como cristal roto. ¿Mi familia? Mi familia es la que me evaluó psicológicamente por dinero. Mi familia es la que vendió mi casa sin consultarme. Mi familia es la que planeaba usar mi herencia para hacer negocios inmobiliarios. Sacó la grabadora de su bolso y la puso sobre la mesa. Roberto, ¿quieres que reproduce la conversación donde le dices a tu jefe que Esperanza Morales ya no existe como persona competente? ¿O prefieres que hablemos de los 15,000 pesos que le pagaste a la doctora Ramírez por un diagnóstico fabricado? Roberto palideció, pero intentó mantener la compostura. Eso fue sacado de contexto. Todo lo que hicimos fue por su bienestar. Por mi bienestar, repitió Esperanza con una sonrisa venenosa. ¿Cómo vender mi casa por debajo del precio de mercado para financiar tu proyecto inmobiliario? ¿Cómo mantenerme sedada en una residencia mientras ustedes gastaban mi dinero? ¿Cómo destruir 40 años de recuerdos porque eran cosas viejas? Camila finalmente habló, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, lo siento mucho. Fue Roberto quien. Él me convenció de que era lo mejor. Me dijo que te estabas volviendo senil, que eras un peligro para ti misma. ¿Y tú le creíste sin cuestionarlo? Preguntó Esperanza,
su voz cargada de décadas de dolor maternal. ¿Le creíste a tu marido en lugar de confiar en la mujer que te crió? La mujer que trabajó 3 empleos para pagarte la educación que ahora usas contra mí. Mamá, por favor, podemos solucionarlo. Podemos devolverte la casa, el dinero. ¿Qué casa? Camila, interrumpió Esperanza. La casa donde naciste, donde tu padre y yo construimos una familia, donde guardé cada una de tus fotos de la escuela y cada dibujo que me regalaste. Esa casa ya no existe. La demolieron la semana pasada para construir condominios con el dinero que robaron de mi herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se cubrió el rostro con las manos, finalmente enfrentando la magnitud real de lo que había perdido. No solo había traicionado a su madre, había destruido su propia historia, su propio patrimonio emocional. Pero quiero que sepas algo, Camila, continuó Esperanza, su voz ahora suave pero implacable. Quiero que sepas que tu traición me enseñó algo sobre mí misma que había olvidado. Me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que tú creías, mucho más inteligente de lo que Roberto calculó, y mucho más vengativa de lo que cualquiera de ustedes se imaginó. Abrió la carpeta y puso documentos sobre la mesa. Estos son los papeles de la demanda civil que presenté ayer. Fraude, abuso de adulto mayor, malversación de fondos fiduciarios. Mi abogado, que por cierto es el mejor especialista en abuso de ancianos del país, estima que podrían enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Roberto intentó objetar. No puede probarlo. Su palabra contra la nuestra. Mi palabra, rió Esperanza. Roberto, tengo grabaciones de todas tus conversaciones telefónicas. Tengo documentos financieros que muestran exactamente cómo moviste mi dinero. Tengo testimonios de la doctora Ramírez, quien ya confesó todo a cambio de inmunidad. Y tengo el apoyo de los medios nacionales y organizaciones de derechos de ancianos de todo el país. Camila alzó la cabeza, con los ojos rojos de llorar. Mamá, ¿qué quieres? ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones? Esperanza estudió el rostro de su hija, viendo en ella a la niña de 5 años que solía pedirle perdón después de romper algo valioso, pero esta vez, lo que se había roto no tenía reparación. «Perdón», murmuró. «Camila, el perdón es algo que se gana, y para ganarlo, primero tienes que entender completamente lo que hiciste. No solo me robaste dinero o una casa. Me robaste mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a envejecer en mis propios términos. Me convertiste en un problema que resolver en lugar de la madre que te amó incondicionalmente». Se puso de pie, tomando su bolso con la elegancia de una reina. «Pero también me diste algo sin querer, me devolviste mi fuerza. Me recordaste que Esperanza Morales no es una víctima, es una sobreviviente. Y ahora voy a usar esa fuerza para asegurarme de que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que yo pasé». «Mamá, espera», suplicó Camila, tratando de seguirla. Esperanza se detuvo y la miró una última vez. «Camila, cuando tengas 67 años y tus propios hijos te vean como un obstáculo para sus ambiciones, recuerda este momento. Recuerda que el amor de una madre no es infinito cuando se convierte en abuso. Y recuerda que subestimar a una mujer que ya no tiene nada que perder puede ser el error más costoso de tu vida». Salió del restaurante con la cabeza en alto, seguida por Patricia y el equipo de Rodrigo. Afuera, un grupo de reporteros la esperaba, pero también había algo más, docenas de personas mayores con carteles que decían justicia para Esperanza y no más abuso de ancianos. Su historia había inspirado un movimiento. 6 meses después,
Roberto cumplía una sentencia de 7 años por fraude y malversación. Camila había perdido su licencia para ejercer como abogada y trabajaba como asistente legal en un despacho de provincia. La doctora Ramírez enfrentaba cargos por malpractice y había perdido su licencia médica. Esperanza, por su parte, había usado el dinero recuperado de la demanda para fundar la Fundación Esperanza Morales para la Dignidad de los Adultos Mayores, que proporcionaba asesoría legal gratuita a ancianos víctimas de abuso familiar. Vivía en un apartamento moderno cerca del centro de la ciudad, rodeada de nuevos amigos y con propósito renovado. Un día, Patricia la visitó con noticias inesperadas. Esperanza, Camila ha estado llamando a la fundación. Dice que quiere verte, que ha estado en terapia y que finalmente entiende lo que hizo. Esperanza miró por la ventana hacia la plaza donde niños jugaban con sus abuelos, y sonrió con una sabiduría que solo viene después de sobrevivir a la traición más profunda. Dile que cuando esté lista para una conversación real, no para pedir perdón sino para hacer las paces consigo misma, yo estaré aquí. Pero esta vez, será una conversación entre dos mujeres adultas, no entre una madre desesperada por amor y una hija que usa ese amor como debilidad. ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Esperanza consideró la pregunta con cuidado. Patricia, el perdón no significa olvidar, y no significa volver a ser la misma persona vulnerable de antes. Si Camila algún día merece mi perdón, será porque se convirtió en una mujer digna de él. Mientras tanto, yo seguiré siendo Esperanza Morales, una mujer que no se rinde, que no se deja subestimar, y que transformó su dolor en poder para ayudar a otros. Al atardecer, mientras preparaba té de manzanilla en su nueva cocina, Esperanza reflexionó sobre el extraño regalo que había sido su traición. La habían despojado de todo lo que creía que la definía, solo para descubrir que su verdadera fuerza nunca había dependido de una casa, un dinero, o incluso del amor de su hija. Su verdadera fuerza era ella misma, indestructible, renovable, y finalmente, completamente suya.